Ya está, ¿verdad? Ujú. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la presentación de Rodrigo Rutiner. Va a presentar el tema, el teorema de la curva de Jordan vía el teorema del punto fijo de Brouwer. Él está haciendo doctorado en Cornell y nada, le damos las gracias por la presentación de hoy. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, un poco el objetivo del día de hoy es demostrar el teorema de curva de Jordan, que es un teorema bastante sencillo, al menos en el enunciado. Nos dice que si tenemos una curva cerrada simple en el plano, le divide el plano en dos componentes, una acotada, que es la componente de adentro, y una no acotada, que es la componente de afuera. Y, y si bien este enunciado es tan elemental, las pruebas son complicadas. Las pruebas iniciales que hubieron eran largas, pesadas y no era claro que eran correctas. O sea, hubo mucha controversia con las primeras demostraciones que fueron en el año 1900 y tantos, más o menos cerca del año 1900. Fueron las primeras pruebas que no... Fue todo un tema. Y hoy en día la forma más fácil de probar una de las... Bueno, hay muchas formas, hay muchas pruebas hoy en día, pero una de las formas más directas de probar el teorema de curva de Jordan es usando topología algebraica, usando el teorema de punto fijo de Brouwer. Y yo cuando estaba en el pregrado y comenzó a aparecer ese teorema de curva de Jordan, no conocía todavía estos temas de topología algebraica y qué sé yo. Entonces me dio por tratar de buscar una prueba elemental y encontré estos dos artículos que aparecieron en el American Mathematical Monthly. Uno es cómo demostrar el teorema de curva de Jordan usando el teorema de punto fijo de Brouwer, casi directamente y de forma elemental. Y otro es cómo demostrar el teorema de punto fijo de Brouwer, por lo menos en dimensión 2, usando un juego que se llama el juego de Hex. Entonces, eso es lo que vamos a ver, básicamente la combinación de estos dos artículos, que nos va a terminar dando una prueba elemental y más o menos corta del teorema de curva de Jordan, que solamente requiere un poquito de análisis real, un poquito de topología, y, y termina siendo algo bastante elemental que un estudiante de pregrado puede entender sin mucho problema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la presentación. Y en cualquier momento, si tienen alguna duda, por favor, nos la pueden hacer saber en el chat o sí, y les podemos dar la palabra si desean hacer alguna pregunta. Ya. Debería comprar a los docentes laptop. Pero acá, así como están las autoridades, no, pucha, todo es una desgracia acá. Ya sabrás de Tingo, no pobre Tingo, las ¿Me vaquitas, puede no. apagar el teléfono, por favor? Sí, Para presentar. ya lo muteé. Bueno, sí, continuamos y como les digo, más o menos va a tener tres partes esta charla. Primero vamos a hablar del juego de Hex, cómo se juega este juego y vamos a demostrar que este juego siempre tiene un ganador. Y resulta que el hecho de que el juego de Hex siempre tenga un ganador va a llevar una prueba del punto fijo de Brouwer. Es como si el juego de Hex fuera una versión discreta del teorema de punto fijo de Brouwer. Luego vamos a ir al infinito y vamos a encontrar el punto fijo de Brouwer. Y finalmente vamos a usar este teorema de punto fijo para demostrar el teorema de curva de Jordan. Entonces, una vez más, los dos teoremas que vamos a demostrar hoy día son el teorema de curva de Jordan, que dice que toda curva inyectiva continua eh, separa el resto del plano en dos componentes conexas, la componente de adentro, que no es acotada, perdón, que es acotada, y la componente de afuera, que no lo es. Y el teorema de punto fijo de Brouwer dice que toda función continua del intervalo a la n, con i siempre me refiero al intervalo de -1 a 1, a sí misma tiene un punto fijo. Entonces, como es topológica, en particular cualquier función de una bola cerrada, otra bola cerrada también tiene un punto fijo, qué sé yo. No tiene que ser el intervalo, pero cualquier cosa que sea homeomorfa también va a funcionar. Entonces, la dificultad del teorema de curva de Jordan está en que hay curvas muy extrañas. Si uno dijera, bueno, hay que pensar en curvas C1 o curvas suaves, hay demostraciones mucho más sencillas, más directas. Pero si uno piensa en curvas continuas generales, hay curvas muy extrañas. Hay curvas que tienen, hay curvas que llenan el área, por ejemplo. Hay curvas que pueden llenar todo el área de un cuadrado, de uno por uno,
y entonces es muy extraño ver si en realidad hay solo una componente adentro, o si hay alguna componente adentro, qué sé yo. Termina siendo muy delicado tratar de hacerlo directamente. Entonces, comencemos a hablar del juego de Hex. El juego de Hex se juega en un tablero puede ser n por n, digamos, pero en realidad, sí, n por n para que sea simétrico, como está mostrado aquí. La parte de arriba y abajo la pintamos con rojo, izquierda y derecha la pintamos con azul, y en cada turno un jugador pinta una celda de su color. El rojo pinta una celda de rojo, luego el azul pinta una celda de azul y qué sé yo. Continúan hasta que finalmente un jugador logre conectar los dos lados opuestos de su color, como está en la imagen. El jugador azul ganaría en este ejemplo. O también el juego terminaría cuando el tablero está lleno y no hay ningún ganador. Lo que vamos a demostrar es que esto último no puede pasar. En otras palabras, siempre que termine el juego de Hex, no puede haber un empate. Siempre va a haber un ganador, siempre va a haber un camino que conecta o bien la región roja de arriba a la región roja de abajo, o bien la región azul de la izquierda a la región azul de la derecha. Entonces, este es un teorema de Nash. Y hablemos un poco de cómo se demuestra esto. Entonces, la idea es considerar un camino que vamos a comenzar en una esquina. A ver si puedo dibujar aquí. Digamos que tenemos una tabla de Hex, que la voy a hacer esquemáticamente con círculos. Entonces, vamos a considerar estas 4 esquinas. Y como siempre, la parte de arriba y abajo están pintadas de rojo, y la parte de izquierda y derecha están pintadas de azul. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar, vamos a comenzar en la esquina superior izquierda, voy a enumerarlas 1, 2, 3, 4. Vamos a comenzar en la esquina 1, y vamos a asumir que hay un tablero lleno. En otras palabras, vamos a demostrar que habiendo un tablero lleno, vamos a construir un camino ganador. Entonces el tablero está lleno y voy a comenzar en este punto. En cada momento voy a elegir, o sea, digamos que estamos en un punto del tablero, tal vez se ve mejor aquí, y hemos venido desde un lado, por ejemplo, arriba. Siempre tenemos dos opciones, podemos ir a un lado o al otro. Y vamos a dar una regla sobre cómo escoger, digamos, comenzamos en el camino 1 y podemos ir hacia abajo, podemos ir hacia la derecha. Y la regla para escoger cuál de los dos caminos vamos a tomar es, siempre vamos a mantener la orientación de los colores. O sea, si hemos comenzado aquí con el color rojo hacia el lado con producto vectorial positivo y el lado azul al otro, vamos a mantener eso. En otras palabras, si esta celda está pintada de azul, nos vamos a ir por arriba. Vamos a mantener el color rojo arriba y el color azul abajo. Luego, si esta celda está pintada de rojo, vamos a ir hacia abajo. O sea, venimos aquí hacia la derecha. Luego tenemos que mantener el rojo al lado que está el rojo y el azul al lado que está el azul. Entonces vamos hacia abajo. Y continuamos así. Digamos, ese también está pintado de rojo. Perdón. Este también está pintado de rojo. Entonces nos vamos a este lado. Al lado izquierdo. Y bueno, construimos un camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que el camino siempre mantiene la orientación, porque siempre hemos mantenido el color rojo a un lado y el color azul al otro. Entonces, el camino jamás puede regresar al mismo punto. ¿Por qué? Porque digamos que hacemos un camino que regresa al mismo punto. Entonces, podemos preguntar cuáles son los 3 colores que hay aquí. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos decir el color rojo ha estado a este lado, el color azul ha estado al otro. ¿Y qué color tiene que ser este otro círculo? Bueno, la línea que hemos venido por aquí nos dice que este círculo tiene que ser azul. Pero la línea que llevo después nos dice que este círculo tiene que ser rojo.
Entonces, esto no es posible. El camino nunca puede regresar y visitar un punto que ya visitó. Entonces, eso quiere decir que el camino va a terminar saliendo del tablero y llegar a una de las 4 esquinas. La segunda observación, voy a apuntarlo aquí, el camino no se cierra, siempre continúa. Entonces va a llegar a la esquina 2, 3 o 4. La siguiente observación es que no puede llegar a la esquina 4. Porque si hemos decidido que el rojo siempre está al lado del producto vectorial positivo y el azul al lado del producto vectorial negativo, o pueden pensarlo arriba y abajo, entonces llegar al 4 haría lo opuesto. Haría que el azul esté al lado positivo y el rojo al lado negativo. Y eso no puede pasar, porque en cada paso del camino estamos manteniendo la orientación. Así que no vamos a llegar al camino 4. Vamos a llegar o al 2 o al 3. Y es en este momento que podemos hacer la siguiente observación. Si llegamos al camino 3, hemos conectado un camino rojo desde arriba hasta abajo. Y si llegamos a la lista 2, entonces hemos logrado conectar un camino azul desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, en resumen, si construimos un camino desde la esquina 1, manteniendo siempre un color a un lado y el otro color al otro, vamos a llegar o a la esquina 2 o a la esquina 3, y eso determina quién es el ganador y nos construye un camino que va de un lado al otro. Y esa es la demostración de que el juego de Hex siempre tiene un ganador. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Ok. Entonces, eso era la primera parte que queríamos demostrar. Simplemente el hecho de que el juego de Hex siempre tiene un ganador. Entonces, una pregunta. Todos pueden ver las anotaciones que estoy haciendo en el dibujo, ¿no? En la diapositiva. Sí, yo sí puedo darlo, supongo que el resto Ya, también. perfecto. Sí, teniendo problemas para borrarlo. Clear. Solo una duda, supongo Sí, que todo eso ahí ya está formalizado, ¿no? O sea, sí. ya, pues. Esto es completamente formal. O sea, la forma en que lo he expuesto tal vez suene un poco más intuitiva que formalizada, pero son dos lemas. El primer lema es que en cada paso solamente puedes escoger la siguiente lista de una forma, que es, que es el hecho que dije que el color determina por dónde vas. El hecho de que es imposible visitar el mismo vértice 2 o más veces, que es el dibujo que hice a la izquierda. Y el hecho de que si estamos en un vértice interior, siempre podemos continuar el camino. Entonces el camino continúa hasta llegar a la esquina. Ese sería el primer lema. Y el segundo lema es que el camino siempre mantiene su orientación. Que nos dice que una vez que llega a las esquinas, tiene que ser esquina 2 o 3. Y, y eso termina el ganador también. Entonces, Y una sí. curiosidad, ¿qué técnicas de prueba usan para demostrar eso? Más que nada es una prueba por casos. O sea, la idea es notar que todas las cosas que estamos demostrando son locales. Estamos haciendo siempre afirmaciones de la forma, estamos en un punto y qué pasa alrededor de ese punto. Entonces, como siempre son locales, hay una gran cantidad finita de casos. Eh, Siempre alrededor de un punto hay 3 celdas alrededor y, y 3 aristas de las que podemos venir o seguir. Entonces, la demostración aquí sería ver todos los casos posibles, pintar todos los colores posibles que pueden haber y pensar cuáles son posibles y cuáles no, y con eso simplemente se demuestra el caso, la afirmación en cada uno de estos casos. Sí, es una prueba por caso, básicamente. Ok, gracias. Ujú. Sí, es un poco raro verlo, pero si uno comienza a escribir exactamente los enunciados y qué significan, se termina siendo más claro. Al final de la charla voy a dar las referencias donde pueden verlo escrito más extensamente y tal vez eso clarifique un poco las cosas. Pero al menos la idea central en la prueba es bastante intuitiva. Es hacer el camino, manteniendo un color a un lado y el otro color al otro y se llega al ganador. Ok, entonces, vamos al siguiente. Eh,
Bueno, hay un corolario que no es muy importante para esto, pero la idea es que el primer jugador siempre gana. El hecho de que existe un ganador siempre implica que el primer jugador siempre puede ganar, porque la idea es que es un juego simétrico. O sea, la idea es que si el rojo trata de hacer algo, el azul simplemente puede imitarlo y en cada paso bloquear lo que esté haciendo después del primer movimiento. Y eso termina implicando que el azul siempre gana. Eso es simplemente una curiosidad, entonces no voy a entrar a detalles, pero es un hecho general, que en juegos simétricos donde existe un ganador siempre, el primer jugador siempre tiene una estrategia ganadora. Entonces, vamos a la segunda parte. Eh, lo que queremos es ahora conectar el juego de Hex al teorema del punto fijo de Brouwer. Y lo primero que vamos a hacer es construir el grafo dual. En lugar de ver el, el juego de Hex como un camino azul que va de un lado a otro, un camino rojo que va de un lado a otro, vamos a cambiar cada hexágono por un punto y conectar los hexágonos adyacentes por líneas. Y eso nos va a dar un intervalo subdividido en triángulos, como podemos ver al lado derecho. Y los caminos de izquierda a derecha, de azul o rojo, o de arriba hacia abajo, se van a convertir en esos caminos de nodos conectados por aristas, como pueden ver a la derecha. Entonces, el teorema del juego de Hex nos dice que si pintamos todos los nodos de este grafo de la derecha, azul o rojo, siempre podemos seguir nodos de un color o de la izquierda a la derecha o de arriba hacia abajo. Entonces, la idea va a ser que vamos a cogiendo más y más celdas en el juego de Hex, esa triangularización del intervalo al cuadrado va a ser cada vez más y más fina. Entonces, eso nos va a acercar al enunciado continuo del teorema de Brouwer. Y formalmente la forma en que hacemos esto es de la siguiente. Vamos a demostrar que toda función continua del intervalo cuadrado, bueno, del cuadrado en sí mismo, tiene un punto fijo. Y como el intervalo es compacto, basta encontrar sus puntos fijos aproximados. Basta encontrar para cada n un punto xn tal que f de xn menos xn estén cerca una cantidad, digamos, 1 entre n. Porque si es así, podemos tomar el límite de los xn, o uno de los límites que siempre existe porque el intervalo es compacto, y ese necesariamente tiene que ser un punto fijo. Entonces, hemos reducido a tratar de encontrar un punto fijo aproximado, y para eso vamos a usar el juego de Hex. Entonces, convertimos el intervalo, el cuadrado a un juego de Hex, como lo hicimos arriba, en otras palabras, ese dibujo de la derecha, lo dividimos en triangulitos, y vamos a pintar los puntos de una forma particular. Vamos a pintar como H, que pueden pensarlo como si fuera azul, eh, los puntos donde... Perdón, tengo un error de tipeo aquí. Creo que debería ser mayor estricto. Ah, no, está bien. Discúlpeme. Bueno, vamos a pintar todos los puntos dependiendo de una de estas condiciones. Si la primera coordenada de la función es mayor o igual que x1, es h más. Si es menor o igual que x1, es h menos. Y igual con la segunda coordenada. Entonces, eso nos va a dar una cobertura de la tabla. Y vamos a asumir también que no hay puntos fijos aproximados. En otras palabras, creo que es más fácil pensarlo como una prueba por contradicción. Vamos a dividir la tabla en triángulos muy finos y vamos a asumir que no hay ningún punto fijo aproximado. En otras palabras, eh, estos colores H y B van a cubrir la tabla. Y si es que cubren la tabla, eso quiere decir que tenemos una tabla de Hex sin ganador. ¿Ok? ¿Cuál es la idea aquí?
creo que esto merece una explicación un poco más detallada. La idea es que si tenemos un punto fijo aproximado, eso no va a estar ni en H más, ni en H menos, ni en B más, ni en B menos. Porque la distancia entre F1, X y X1 va a ser menor que epsilon. Y la distancia entre F2X y X2 va a ser menor a epsilon también. Entonces, estoy diciendo, H son los puntos que fallan ser puntos fijos aproximados en la primera coordenada, y B chicas son los puntos que fallan en la segunda coordenada. Y si cubrieran la tabla, simplemente es una tabla sin ganador. Uno puede ver que simplemente no hay forma de conectar un lado al otro. Y esto es porque H Pero más, acá abajito, no, acá abajo no. Por encima de la S. Sí. Acá. perdón, voy a... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. Sí, creo que es ruido de fondo. Disculpen. Bueno, sí. Lo que faltaría ver es por qué sería una tabla de Hex sin ganador. Y es porque H más y H menos son disconexos. Y B más y B menos son disconexos también. Entonces, H más está abajo y H menos está arriba. B más está a la derecha, B menos está a la izquierda. Y cubren los... Mejor dicho, vamos al dibujo. Si interpreto esto como... A ver, si interpreto esto como el juego de Hex, H más es donde la primera coordenada de la función es mayor que el punto, entonces es aquí. Esto es H1, H más. Comienza aquí y está conectado a esto. H menos está conectado a esta pared de aquí. B más está conectado a esta pared de aquí. B menos está conectado a esta pared de aquí. Y también tenemos que B más y B menos son componentes conexos, o están separados. Y H menos y H más están separados también, no son conexos. Porque si estuvieran juntos, estaríamos pasando a través de una arista de un punto donde la distancia entre la función es mayor que epsilon a un punto donde la distancia es menor que epsilon. Perdón, es menor que menos epsilon. Y podemos usar continuidad para decir que eso nunca va a pasar. En otras palabras, podemos hacer la tabla tan fina y escoger el epsilon de forma que nunca pasando a través de una arista podemos hacer un salto de 2 epsilon. Eso nos asegura que el H más y H menos van a estar desconectados y el B más y el B menos van a estar desconectados. ¿Ok? Entonces, es un poco delicado hacer estas aproximaciones, pero espero que por lo menos la idea intuitiva una vez más sea clara, que es que simplemente estamos poniendo un juego de Hex, estamos coloreando todos los vértices de una forma y estamos construyendo una tabla de Hex que si no hubiera punto fijo no habría ganador. Y eso sabemos que no es posible porque el juego de Hex siempre tiene un ganador. ¿Ok? Entonces, eso demuestra el teorema de punto fijo de Brouwer en dimensión 2. Porque hemos demostrado que hay puntos fijos aproximados y tomando el límite hay un punto fijo de verdad, en una función del intervalo cuadrado al intervalo cuadrado. Entonces, esa es la segunda parte. ¿Alguna pregunta de esta segunda parte sobre el teorema de punto fijo de Brouwer? Ok, y sí, una vez más, los detalles de estas pruebas como que son un poco extraños, pero son el tipo de cosas que uno siempre cuando la ve, como que alguien te la explique no te ayuda tanto a ver los detalles exactamente, pero cuando uno se siente y comienza a hacerlos salen muy rápido. Entonces, sí les sugiero que si están interesados en los detalles, después de la charla, que vean las referencias. Está todo escrito de una forma muy clara y muy corta. O sea, son argumentos muy fáciles de seguir cuando uno los comienza a hacer lo mismo.
Rodrigo, una Sí. duda solo. Todo el juego de Hex fue creado para probar el tema de No, prueba de Jordan. yo creo que no, definitivamente no. El juego de Hex ya existía antes, era simplemente un juego que se jugaba y un juego que a la gente le gustaba jugar, de repente un juego para niños o qué sé yo. Que Ah, sea, es un juego real entonces. sí, 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 sí. Ah, Pero no es un juego muy interesante, porque como vimos, el primer jugador siempre tiene una estrategia ganadora. Entonces no lleva mucho. ok. ¿Ok? Entonces tenemos el teorema de punto fijo de Brouwer en dimensión 2. Que toda función del intervalo cuadrado de sí mismo tiene un punto fijo. Y finalmente podemos ahora ir a demostrar el teorema de curva de Jordan. Y para mostrar el teorema de curva de Jordan vamos a necesitar dos lemas. Eh, el primer lema es que si tenemos dos caminos de esta forma, déjenme dibujarlo aquí. Si tenemos un cuadrado y tenemos dos caminos, uno que va de la izquierda a la derecha y uno que va de abajo hacia arriba, a este lo hemos llamado B, H y este B, por horizontal y vertical. Entonces esos caminos tienen que cruzarse en algún punto. Y la demostración de esto es simplemente escribir la siguiente función. Esta función que está aquí abajo. Y un punto de cruce es exactamente lo mismo que un punto fijo de esta función. Entonces, esto demuestra que necesariamente los dos caminos tienen que cruzarse. Y eso es un poco demuestra lo raro del teorema de curva de Jordan, porque este enunciado es otro enunciado que también parece obvio, ¿no? Que si hay un camino de arriba y abajo y un camino de izquierda a derecha, seguramente tienen que cruzarse. Y uno podría pensar, sí, seguramente con el teorema de valor intermedio se puede hacer algo, qué sé yo, pero resulta que no se puede hacer sin algo de topología algebraica. Entonces, con teorema de curva perdón, con teorema de punto fijo de Brouwer, como ven, simplemente se escribe la función apropiada y sale inmediatamente. Entonces, ese es el primer lema. Y el segundo lema es, si comenzamos con una curva de Jordan, y si es que el complemento no es conexo, entonces cada componente tiene que tener a todo J como borde. O sea, a la curva le llamo J. Y bueno, digamos que es una curva un poco rara, que hace vueltas y qué sé yo. Y digamos que puede tener varios componentes, porque todavía no sabemos que va a tener solo uno. Entonces, el lema dice que el borde de cada componente va a ser toda la curva J. Entonces, los componentes, por ejemplo, no pueden ser como las he dibujado acá, sino tienen que cruzarse de una forma extraña para que todas tengan a J como borde. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Podemos hacer las siguientes observaciones. Eh, necesariamente hay a lo más una componente no acotada. Y en realidad hay exactamente una componente no acotada. Y la forma en que demostramos esto es, podemos encerrar la curva en un cuadrado y en el complemento podemos ir de un punto a cualquier otro. Y esta componente que está fuera del cuadrado también es no acotada. Entonces, como el complemento de esta componente es acotado, esta componente necesariamente es la única no acotada. ¿Qué más? Bueno, las componentes conexas, como son componentes conexas del complemento de J, necesariamente sus bordes están incluidos en J. Entonces, lo único que falta probar es que el borde es en realidad todo J y no solo un pedazo. Entonces, ¿cómo demostramos que el borde de un componente es todo J ahora? Bueno, si un pedazo del... Si tuviéramos una componente U que tiene como borde a un pedazo de J, que es A, digamos, borde de U igual a, que no es todo J. Entonces vamos a poder construir una función sin puntos fijos.
Y la función se construye de la siguiente forma. A ver. Tomamos un punto P adentro de nuestra componente. Tomamos este arco A. Bueno, como A no es todo J, podemos tomar está contenido en un arco de J, porque J es homeomorfo a un círculo, ¿no? Y si tenemos cualquier conjunto A que no es todo el círculo, entonces está contenido en un arco del círculo que va de A a B, digamos. Entonces, el borde está contenido en un arco de J que va de A a B. Y vamos a construir la siguiente función. A ver, vamos a poner... no tengo mucho espacio, pero vamos a poner un disco muy grande D, que contiene toda la curva de Jordan. La función identidad de este pedazo de arco A hacia A se extiende una función de D a A, que es un retracto por el teorema de extensión de Tietze y por el hecho de que haya cerrado en este disco D. Entonces se extiende una retracción R de D a A. Con retracción quiero decir que simplemente si restringo R a A va a ser la identidad por la forma en que lo hemos construido. Y F va a ser nuestra función, finalmente va a ser sí, va a ser X, si X está en esta componente de la que hemos hablado, y va a ser R de X si no. A ver, ¿está bien esto? Sí, ya. No voy a entrar mucho en los detalles, porque en realidad para construir la función exacta que vamos a usar falta un poco más, pero la idea es la siguiente. Tenemos una función que va a ser la identidad dentro de este disco U, y luego en D todo lo vamos a retraer dentro de hacia U, con esta función R de X. Simplemente estamos retrayendo todo el disco D hacia A. Y entonces lo que podemos hacer es componer esta función del disco al disco. Primero retraemos hacia A, luego proyectamos afuera de P, y luego regresamos al disco y hacemos un giro de 180 grados nuevamente. En otras palabras, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos... perdón. Lo he puesto al revés esto. R de X y X. Sí. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Primero vamos a retraer todo lo que está dentro de U hacia A y dejar todo lo de D intacto. Después, creo que sería mejor escribirlo. Vamos a coger una función sin punto fijo. Va a ser primero f,
o sea, retraemos todo lo que está dentro hacia el borde de A. Vamos a proyectar radialmente desde el punto P. En otras palabras, una vez que ya hemos quitado todo lo de U hacia A, ahora podemos empujar todo radialmente desde P hacia el borde del disco. Y luego vamos a rotar 180 grados en el disco. Una vez más, cogemos todo lo de U, lo mandamos hacia A. Luego, ahora podemos mandar todo al borde del disco usando como centro P, proyectando radialmente. Y luego rotamos 180 grados. Y al hacer esto se puede ver que esta función no tiene ningún punto fijo. Porque los únicos puntos fijos tendrían que haber estado en el borde de D, pero hemos rotado el borde de 180 grados. Así que esos puntos tampoco pueden ser puntos fijos. Y entonces hemos creado una función sin puntos fijos del disco al disco, por lo que eso es una contradicción. Y la contradicción apareció porque asumimos que A era solo un arco del círculo. Sí, entonces es imposible que A sea solo un arco y A tiene que ser toda la curva de Jordan. Entonces eso demuestra que el borde de cualquier componente tiene que ser todo J y no solo una parte. Una vez más, esta prueba, la construcción de repente es un poco delicada y un poco rara de ver, pero sí, en las referencias pueden verla con más detalle. Entonces, una vez que tenemos estos dos lemas, que si bien la demostración es un poquito trabajosa, por lo menos podemos ver que es una prueba elemental, porque no hemos tenido que usar ninguna tecnología, ni nada de topología algebraica, ni nada de esto. Entonces podemos ahora pasar a demostrar el teorema de curva de Jordan. Una vez más, los dos lemas que tenemos es que dos caminos en un cuadrado, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, se cruzan, y que cada componente tiene a todo J como borde. Entonces vamos a demostrar el teorema de curva de Jordan, que dice que exactamente tenemos dos componentes. Ya hemos visto que hay exactamente una componente no acotada, pero podrían haber varias componentes acotadas. Entonces vamos a ver que eso no es posible, y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer esta construcción geométrica. Cogemos los puntos A y B de la curva de Jordan que estén más lejos entre sí, y haciendo transformaciones euclidianas, dilataciones, rotaciones, traslaciones, podemos asumir que tenemos esta figura. En otras palabras, la curva de Jordan interseca el rectángulo en A y B, y tenemos arriba los puntos C y D lejos de la curva, y toda la curva está contenida dentro de este rectángulo. Y vamos a marcar algunos puntos importantes. M es el punto más alto de la intersección con ese intervalo. JC es el arco, o sea, JC es el arco superior, el arco que va de A a B que contiene a M. JD es el arco inferior, el arco de A y B que va por el otro sentido. L es el punto más bajo del arco superior, intersecado con CD. K y J son los puntos más altos y bajos del otro arco. Y X es el punto medio entre L y K. Entonces son un montón de puntos que he definido, pero la idea es la siguiente: simplemente estamos tratando de buscar un punto dentro de la componente acotada. Estamos tratando de colocar un punto dentro de la componente acotada, y al lograr hacer eso, vamos a mostrar que solamente hay una componente. Entonces, esta elección de puntos es un poco rara y de repente no es tan motivada, pero la idea solamente es, estamos viendo el intervalo CD y estamos tratando de buscar un punto que necesariamente está en la componente acotada. Y hay muchas otras construcciones que se pueden hacer para esto. Podrían pensar en alguna otra forma que prefieran de encontrar un punto que está allá adentro. Ahora, ¿cómo hacemos la demostración teniendo este punto X? Va de la siguiente forma. Ya, vamos a demostrar que X está adentro, en la componente, en la componente acotada, como les decía, o por lo menos que la componente de X es acotada, porque en principio podrían haber más. Entonces, vamos a hacer esto. Si la componente que contiene X no fuera acotada, bueno, voy a poner 1.
componente de X es acotada. Si no lo fuera, existiría un camino de X hacia afuera del rectángulo. Digamos, hacia un punto N que está fuera del rectángulo. Digamos, este punto de acá. Existiría un camino hacia ese punto, porque bueno, si es la componente no acotada, hay algún punto que está fuera del rectángulo, entonces podemos continuar el camino hacia N. Y entonces podemos construir el siguiente punto. El siguiente camino, perdón. Dx más alfa. Existe un camino alfa. Hemos asumido que X está en la componente no acotada, entonces existe un camino alfa que va a N. Voy a dibujarlo de una forma un poco rara porque no sabemos cómo va. Y camino de N a C. Ahora, ¿qué cosa está mal con este camino? El problema es que este camino no se cruza con JC. Es un camino que está en el rectángulo que va de abajo hacia arriba. El camino JC va de izquierda a derecha. Y estos dos caminos no se cruzan. En el dibujo que he hecho sí se cruzan, porque bueno, necesariamente tienen que cruzarse. Eso es lo que estamos ya en una contradicción. Pero no se cruzan porque alfa está contenido en la componente de X, en el complemento de J. Entonces tenemos un camino de abajo hacia arriba y un camino de izquierda a derecha que no se cruzan. Y eso es una contradicción. Y la contradicción salió por asumir que X estaba en la componente de afuera, en la componente no acotada. Entonces, efectivamente, el punto X que hemos escogido está en la componente acotada. Eso es lo primero. Ahora, lo siguiente es ver que no puede haber ninguna componente acotada. ¿Y cómo vemos esto? Asumamos que existe otra componente acotada. Voy a hacerlo esquemáticamente así, B chica, que es otra componente que no es la de X. Entonces, el camino que va de C a M, luego sigue JC hacia L, luego va de L a K, luego va de K a J, y luego J a D. Este camino no cae en la componente B chica, porque siempre está o bien en la componente no acotada, o bien dentro de J, o bien en la componente de X. Entonces, este camino no se cruza con... voy a llamar este camino beta. Beta no se cruza con la componente. Entonces, como no se cruza con esta componente, tenemos... A ver, podemos usar el lema de borde. Sabemos que el borde de B chica, es toda la curva de Jordan. Entonces tenemos que en el borde de B chica tenemos un punto... Esto va a ser en otro color. En el borde de B chica tenemos toda la curva de Jordan. Entonces en particular tenemos un punto muy cerca de B y tenemos un punto muy cerca de A en el borde de B. Y entonces podemos construir los caminos entre... Podemos construir un camino a lo largo de B chica que va de A hacia B.
La forma en que lo he dibujado es un poco extraña. Voy a llamar este camino gamma, porque gamma tiene que ser contenido en B chica, pero no hay forma de dibujarlo porque vamos a llegar a una contradicción. Pero recuerden que lo que estoy haciendo es, B chica tiene un punto muy cerca de A, un punto muy cerca de B, y estoy dibujando un camino dentro de B chica entre A y B. Entonces, una vez más, este camino verde y este camino rojo es un camino que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y que no se intersecan. Por más que en el dibujo parezca que sí lo hacen, he dicho que el camino gamma está en B y que el camino beta no se cruza con P. Entonces estos dos caminos, una vez más, contradicen el lema de cruce. Y la contradicción fue asumir que existía esta componente B chica, que era otra componente conexa acotada. Entonces, eso concluye el teorema, porque hemos demostrado que hay una componente acotada y no hay ninguna otra componente acotada, y ya sabíamos que hay exactamente una componente no acotada. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, una vez más, los detalles son bastante precisos, pero una vez más, en las referencias, cuando uno lo lee detalle a detalle, seguirlo es más fácil. Y créanme que por más que sea un poco delicado hacer estas pruebas de esta forma, esto es mucho más fácil que las otras pruebas elementales que habían en la antigüedad. Eran páginas y páginas de cálculos y construcciones para tratar de demostrar estas cosas. Esto se puede escribir en más o menos 2 páginas con todos los detalles. Y si bien es un poco... Hay que tener mucho cuidado en escoger estos puntos y construir las funciones adecuadamente, termina siendo algo completamente elemental y por lo menos corto. Entonces, al concluir la demostración del teorema de Jordan, esto es todo lo que queríamos hacer. Ya hemos demostrado que el juego de Higgs tiene un solo ganador, ya hemos demostrado el teorema de punto fijo de grado en 2 dimensiones, y hemos demostrado el teorema de curva de Jordan. Entonces, eso es el objetivo al que queríamos llegar el día de hoy, y les dejo las referencias aquí para que puedan verlo con más detalle. Y si tienen alguna duda, también me la pueden hacer ahora. Gracias, Rodrigo. Me queda con una curiosidad. Tú, Sí. creo que en el segundo slide, mencionaste el teorema de Nash para Ya. demostrar que existe un ganador, ¿verdad? Sí. ¿A qué teorema en específico te refieres? ¿A la existencia de equilibrios en juegos? Porque el teorema de Nash que yo conozco, él aborda juegos no cooperativos, ¿no? Uh-huh. El juego, o sea, a veces uno puede hacer alguna variación para que entre en las hipótesis, ¿no? Pero en principio el juego de Hess es un juego cooperativo, ¿no? Un juego de suma cero, ¿no? Sí. Entonces, en principio no encajaría exactamente al teorema que yo conozco de Nash, ¿no? Capaz hay otro, ¿verdad? Que no sé. Me parece que es simplemente... el teorema dice exactamente esto. Sí. Sí. No es más general que esto. O sea, este teorema de Nash dice exactamente el juego de Higgs siempre tiene un ganador. O sea, la forma... Bueno, no sé si Nash lo demostró de esta forma, pero el teorema es esto que les demostré, que les demostré en este slide. Simplemente Nash entró al juego de Higgs y hizo esta construcción. Y... sí, es la misma construcción que yo les he mostrado. La construcción y la prueba fueron de Nash y es un teorema de Nash, entonces, que el juego de Higgs tiene un ganador. Claro, seguro eso es otro teorema, no el que yo conozco, ¿no? Sí, porque Nash tiene un montón de teoremas mucho más generales Sí. en teoría de juegos. Sí. Claro, porque el teorema que yo conozco usa un teorema de punto fijo, ¿no? Pero Ya, no usa el teorema de Brouwer, ¿no? claro. Usa el teorema de punto fijo de Kakutani, ¿no? Ya, sí. Sí, hay muchos teoremas de punto fijo que fueron motivados por teoría de juegos. Pero no, sí, claro, con el teorema de Nash simplemente me refiero a este teorema. Nash hizo esta construcción del juego de Higgs y demostró que el juego de Higgs tiene un solo ganador. Y siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede decirlo simplemente? ¿Escribirlo en el chat o activar el micrófono y preguntar?
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Sabes si alguien ha usado ese tipo de ideas para probar Borsuk-Ulam, por ejemplo? ¿Para probar qué, perdón? Borsuk-Ulam, por ejemplo. Digo. Ah, me gustaría decirte que sí, porque Ah, sí recuerdo que hay intentos de esto, pero no recuerdo exactamente cómo funciona para Borsuk-Ulam. Pero sí hay técnicas combinatorias para demostrar un montón de cosas en topología diferencial y en topología algebraica. Pero no sé mucho de eso. O sea, pero, sé que hay, eh, sé que existen, pero lamentablemente no sé cuáles serán. ok, a ver, sí. Sí, yo tampoco he visto, o sea, yo recuerdo haber visto una prueba, pero nunca he visto si alguien ha hecho el juego de X para Borsuk-Ulam. Bueno, Sí, chévere. sí, Gracias. debe haber. Sí, de nada. Una construcción relacionada que sí conozco, pero bueno, es para el tema del punto fijo de Brouwer, pero sí es para cualquier dimensión, es el lema de Sperner, que es más o Claro, menos, es muy parecido, ¿no? Uno me parece, colorea sí, sí. los lados de un triángulo así y los va construyendo. Ujú. Igual que aquí, uno simplemente demuestra que hay un punto fijo aproximado y lo manda infinito y ya. Sí, sí. Pero más que eso no recuerdo otros. O sea, no estoy seguro, pero creo que lo que hacen es como que hay una versión de Borsuk-Ulam en coberturas y creo que eso es lo que lo prueban. No estoy del todo seguro. O sea, recuerdo alguna vez tratar de leer el libro, pero va, no sé la verdad. Claro. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta más o menos es parecida un poco a a la anterior. Es si este abordaje más o menos que se le ha dado al teorema de curva de Jordan, o sea, ah, tal vez pueda aplicarse o si ha sido aplicada para otras cosas, ¿no? O sea, no sé, como qué otras cosas más se pueden desprender de este abordaje, más o menos algo así, mi pregunta. A ver, Una curiosidad, más que todo. eh, el teorema de punto fijo de Brouwer tiene un montón de aplicaciones en topología algebraica. Eh, no recuerdo ahorita exactamente cuáles son, pero es algo que sí se usa cada rato. Pero lo que sí tiene más aplicaciones más atractivas creo que es el teorema de curva de Jordan. El teorema de curva de Jordan sirve para clasificar todas las superficies. Hay un teorema de clasificación de superficies, que es que todas las superficies cerradas son o la esfera, o son toros con varios huecos, o son sumas conexas de RP2, de planos proyectivos y qué sé yo. Ajá. Y, y la dificultad de esa prueba, que casi nadie aborda, es que cuando uno comienza con la superficie, hay que triangular esa superficie. A veces, si asumes que ya tienes la triangulación, el resto se puede hacer con combinatorio, se puede hacer de forma bastante fácil. Pero la triangulación en realidad es más complicada de lo que parece. Para demostrar que puedes triangular una superficie, lo que necesitas demostrar es que si triangulas en un, perdón, en una parametrización, o sea, si parametrizas un vecindario y triangulas ahí, tienes que demostrar que al cambiar de parametrización, sigues teniendo una triangulación. En otras palabras, que tu círculo, al pasar a la otra parametrización, sigue siendo un círculo con una componente adentro. Y eso usa el teorema de curva de Jordan. Y se necesita en realidad un poco más. Se necesita una generalización que lo de adentro también es mapeado homeomórficamente a la otra de adentro, que se llama Jordan-Schoenflies. Pero sí, el teorema de curva de Jordan está jugando un rol muy importante, por ejemplo, en la clasificación de superficies. Y, y sí, bueno, sé que el punto fijo de Brouwer tiene aplicaciones en muchas cosas, pero no recuerdo muchas en este momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ujú. y otra cosa, al comienzo escuché de que estabas trabajando un poco en geometría algebraica, grupos Sí, algebraicos. Mi curiosidad es si
alguna de estas ideas, tipo, ¿qué cosas geométricas usas en tu trabajo, más o menos? Curiosidad. Uf. Eh, O bueno, cosas que relacionen álgebra o geometría algebraica con cosas geométricas, digamos. claro. O sea, creo que la pregunta es si estas ideas de tratar de simplificar un teorema abstracto a cosas combinatorias y cosas así sirve para cosas más generales. Ajá. Y creo que una respuesta es que esa es un poco la idea de las variedades tóricas que estaba mencionando antes. Eh, las variedades tóricas son espacios que tienen una órbita densa de un toro y terminan siendo objetos con bastante combinatorio. Porque el toro tiene caracteres que son básicamente z a la n. O sea, es como que simplemente un retículo que es z a la n. Y muchas de los invariantes de una variedad tórica se pueden leer de este retículo. Eh, y cuando uno está trabajando con variedades tóricas, te termina haciendo cosas así, bastante. O sea, cada variedad tórica está asociada a conos dentro de este retículo. Entonces, si tienes una variedad tórica, la puedes interpretar como simplemente un conjunto de conos en este retículo. Y trabajar con los conos es mucho más sencillo, porque es simplemente geometría, no son triángulos, símplices o qué sé yo. Y uno puede ver su geometría desde ahí y se vuelve mucho más amigable. Y eso se puede generalizar aún más. O sea, una de las cosas que yo estoy viendo últimamente es que si tienes una... Bueno, en grupos algebraicos hay unos espacios algebraicos que se llaman variedades bandera, que, que son interesantes por muchas razones, pero el punto es que estas variedades bandera, que son interesantes para la geometría y son un poco complicadas, se pueden degenerar a variedades históricas. Y al degenerarlas a variedades históricas, uno las puede estudiar una vez más a través de estos conos combinatorios, a través de polieros, a través de estas estructuras combinatorias que son más fáciles de captar. Bueno, ok, muchas gracias. Está muy interesante, de verdad. Sí, de nada. Encontré un PDF sobre Borsuk-Ulam al respecto de la pregunta anterior. Parece que es equivalente a lo que se llama el lema de Tucker, que es sobre una triangularización del intervalo de la n, una vez más. Entonces sí tiene su contraparte combinatoria. Lo he puesto en el chat. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Bueno, parece que no hay. Solo quería recordarles que la próxima semana tenemos la presentación de la doctora Roxana López Cruz. Y agradecerle a Rodrigo por la presentación de hoy, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Sí, de nada. Si tienen alguna duda de la presentación o cualquier otra cosa, no duden en escribirme. Voy a poner las notas en el chat, las estoy poniendo ahorita, que ese link creo que es más fácil de leer que los otros dos artículos. Y le dejo mi correo también, si tienen cualquier duda. Excelente. Sí. Entonces, hasta el próximo viernes. Gracias. Buenas noches. Creo que sería bueno dejar de grabar. Uh-huh.